Continuamos con nuestro método Scamper y ahora vamos con la M. La M se utiliza para dos cosas, para magnificar o minimizar. Es decir, tomar un elemento de tu problema y volverlo gigante o volverlo muy pequeño. Por eso hemos escogido como analogía el átomo. Para magnificar o modificar, lo que tienes que preguntarte es qué elementos podrías hacer muy grandes, hacer mundiales, hacer gigantescos, llenarlos de gente. En nuestro ejemplo de la clase, ¿cómo podríamos cambiar la clase? Se podría ocurrir cosas como magnificar el número de alumnos o minimizar el tiempo de la clase. Gracias a esa idea de minimizar el tiempo de la clase, alguien lanza una idea como estas. ¿Qué tal hacer ayudas en video que sean como microcápsulas? Una especie de pequeños videos de máximo 1 o 2 minutos en donde se vayan dando conceptos muy importantes que sean centrales, por decir algo, para el examen final. De esa manera creamos una serie de microcápsulas que nos ayudan a estudiar. Miren que el tema o la idea de microcápsula nos viene de que estamos pensando en minimizar alguno de los aspectos del problema. Luego viene la P, que es poner otros usos. Y hemos escogido como analogía el rompecabezas. Poner otros usos normalmente consiste en identificar los elementos del problema o muchas veces los procesos del problema, los paso a paso que tienen, y luego darle un uso diferente a alguno de esos elementos o pasos. Por ejemplo, en nuestra clase podríamos darle otro uso a la clase si dijéramos las clases normalmente la gente casi no se conoce o no termina conociendo a la gente a fondo. Miren que muchas veces pasa mucho tiempo en la clase y un día nos enteramos que un compañero tenía un emprendimiento que nos hubiese servido para algo. Entonces, ¿qué tal ponerle otro uso a la clase y convertirlo en una especie de ronda de negocios o networking 1 o 2 veces por semestre? En esa ronda de networking, en diferentes pequeñas rondas, nos reuniríamos con un compañero, pero la intención sería hablar con él alrededor de nuestras habilidades, gustos, hobbies. De allí podría ocurrir que a partir de ese ejercicio aparecieran ideas de negocio dentro de la clase. Viene después de la P en el Scamper, viene la E. Eliminar, destruir. Eliminar consiste en quitar por completo un objeto o alguna parte del problema como tal. O sea, tenemos que eliminarle algo al problema. En ese sentido, para eliminar tenemos que pensar nuevamente en las partes del problema o en las partes de nuestra idea. Miren que, por decir algo, en una clase tenemos el aula, las sillas, los aparatos que se utilizan en la clase, el profesor, los estudiantes. De allí, por ejemplo, de ideas como estas de eliminar por completo, han aparecido ideas como eliminar a los profesores de la clase. Y gracias a eliminar al profesor, no es que literalmente después lo vayamos a quitar de todo el proceso educativo, no. Lo que hacemos es que, pensando en cómo sería una clase sin profesor, se nos podría ocurrir, por ejemplo, una clase que no la dan los profesores, la dan los estudiantes. Entonces se podría crear un método, digamos, didáctico interactivo en el cual cada estudiante tiene la responsabilidad de preparar un pedacito de la clase durante el semestre. Ese pedacito que se prepara de la clase se lo expone a todo mundo, se lo enseña, tiene su responsabilidad de crearlo de manera diferente para entregarlo. Miren que esta idea aparece de previamente eliminar un elemento que en este caso fue la enseñanza del profesor. Y terminamos nuestra palabra de Scamper con reordenar, como en los supermercados en donde muchas veces encontramos los productos en lugares distintos. Reordenar consiste en tomar los elementos y cambiarlos de posición, darle un orden distinto a las cosas. Imagínense que en nuestra clase dijéramos algo así como se sale de la clase antes de entrar. Una cosa bastante loca, ¿cierto? O por ejemplo, se hace el examen antes de estudiar. Se hace el examen antes de estudiar. De esa premisa de hacer el examen antes de estudiar, puede que alguien diga, ¿y qué tal si hacer el examen antes de estudiar fuera que para mejorar la posibilidad de entender un tema,
antes de cada tema se haga una especie como de test en el cual sepamos el nivel de conocimiento, de habilidad alrededor de una cosa, alrededor de un tema. Imagínense, por ejemplo, una clase de cálculo en donde hubiese una manera de medir la capacidad o el conocimiento previo y que dependiendo de eso el profesor tuviera métodos para darle diferentes herramientas o diferentes formas de enseñanza a cada una de las personas. Ese es el caso en donde aparecen ideas novedosas gracias a reordenar una parte del proceso. Y así hemos visto todas las letras del Scamper. Esta es una de las técnicas más poderosas de creatividad y, como te decíamos, en los documentos del curso te vamos a dejar la lista de preguntas que puedes utilizar para las diferentes etapas del Scamper.